tenemos el placer de presentar a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Kirsis Jaques, economista y presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, la ADAFT. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, gracias, buenos días, qué bueno comenzar el año con esta invitación. Sí, para nosotros siempre. Gracias, sí. Nosotros somos que estamos felices que usted esté aquí porque la verdad que nos hacía falta. Sí, los había extrañado, sí, Andrés y yo a veces hemos hablado, pero sí, no habíamos coordinado. Qué bueno. Pero mira, qué interesante hablar siempre sobre el tema de la seguridad social, que es una ley que transformó el país, que generó el ahorro mayor en la República, en la historia de la República Dominicana. Tenemos ahorrado para los señores cotizantes más de 500.000 millones de pesos que están invertidos donde dice la ley. No es, que están invertidos en el banco, donde dice la ley. Y que hay una garantía de que esos fondos no se van a perder. Porque al final de cuentas, el Estado Dominicano es el fiador solidario final de todo. Pero hay una comisión clasificadora de riesgo y límites de inversión compuesta por los actores del sistema, incluyendo los trabajadores, que es la que define quién y dónde se puede invertir los fondos y quién puede poner en el mercado determinados instrumentos para que las AFP lo puedan comprar. Sin embargo, se habla tanto de la rentabilidad de los fondos versus la rentabilidad de las AFP, de la rentabilidad individual, y la gente tiene una confusión muy grande. Y yo he tratado de explicarlo aquí, Michelle y yo, y me gustaría que comencemos por eso, aunque el año terminó, pero yo entiendo que todavía los números, los resultados finales del año 2017 no están, pero tenemos hasta un corte hasta noviembre, y tenemos ya proyecciones de lo que pudo haber sido el año completo. Pero simplemente decirle a la gente, si yo soy un cotizante, un terrero, y me mandaron mi estado de cuenta y me dijeron que mi rendimiento fue de un 10%, por ejemplo. Entonces hay gente que viene y dice, mira eso, yo tengo un 10% de rendimiento en el año, pero la AFP tiene un rendimiento de un 40% del patrimonio. Entonces hay gente que no entiende que están ligando maco con cacata y hacen un análisis sobre un porcentaje X individual de un total, sobre una participación de un patrimonio de una entidad. Sí, bueno, ese ha sido el argumento y el discurso repetitivo y monotemático con el tema del sistema de AFP, pero hay que respetar, digamos, las opiniones. Realmente sí es relevante para el afiliado dueño de su fondo el saber cuáles son los ingresos y los márgenes que cobra el que le administra. Nosotros los reconocemos, claro, y sabemos. Y por eso, dentro de la propuesta nuestra, desde el 2013, ya tenemos más de 4 años, planteando ajustes al sistema, no solamente por ese tema de las comisiones, que fue lo que provocó una propuesta, un proyecto de modificación en el Congreso, sino que nosotros ya con el tiempo que tiene el sistema, y actualizado ya al 2016 y 17 con los últimos estudios que se han realizado, entendemos que se amerita ajustes a la Ley de Seguridad Social en materia de pensiones. ¿Para qué? Fundamentalmente para mejorar las pensiones de los trabajadores, porque el objetivo de este sistema por el que existimos nosotros, por el que los empleadores cotizan, por el que al afiliado se les retiene, es generar y crear un patrimonio en el largo plazo para que cuando las personas nos retiremos tengamos de dónde financiar nuestra pensión. Entonces, ya con más de 14 años de cotización y estas proyecciones realizadas, se vislumbra cuáles serán los niveles de las pensiones que tendremos en la República Dominicana. Correcto. Ahora, recientemente un importante especialista, ¿no?, muy querido, el doctor Alburquerque, mencionaba los bajos niveles de las pensiones que se proyectan. ¿Se refiere al ex vicepresidente? Sí, el ex vicepresidente, nuestro estimado, muy querido, el doctor Alburquerque, Rafael Alburquerque.
mencionaba que los niveles de las pensiones se proyectan en 28 y me gustaría hacer una precisión. 28% del salario. Sí. Ese nivel de pensión que se proyecta, que para algunos estudios da 27, 28, 32, se refieren a pensiones promedio de un sistema completo, donde usted está calculando proyección de pensiones del que ha hecho una sola cotización, el que ha hecho algunos meses de cotización, estamos hablando en 14 años, el que ha cotizado 10 años y el que ha cotizado los 14 años completos. Sí. O sea, cuando usted habla de un promedio, usted suma todo, sí, promedia ese total y lo proyecta con los cálculos obviamente actuariales de la proyección de las pensiones, cuáles serían la pensión esperada, ¿verdad?, estimada. Pero eso es así por los factores que determinan e inciden dentro del sistema de pensiones. Ahora bien, para usted decir que el sistema no funciona, usted tiene que determinar qué nivel de pensiones este sistema es capaz de ofrecer a sus afiliados puntualmente si siempre cotiza. O si cotiza... Pero eso no está claro, licenciada, porque usted, y vamos a dejar la idea clara, se supone que cuando uno recibe su pensión, eso es lo que conocemos, lo que no somos especialistas en el tema de pensiones, es cuando usted ha cotizado hasta una edad y un número de cotizaciones determinado. O sea, yo, por ejemplo, digo, cuando tenga 65 años y haya cotizado, ¿cuántas cotizaciones? 360. 360 cotizaciones. A los 60 años. Son 30 años cotizando. ¿Podré recibir una pensión? Si usted, en el sistema dominicano de pensiones, si usted cotiza por encima del 90% del tiempo, claro, comenzando a una edad joven, porque no podemos pretender que el nivel de pensión de una persona que inicia a los 40, 45 años va a tener la acumulación que el que comenzó a los 25, 23 años. Claro. Entonces, a lo que me quería referir cuando se hablaba de eso es que el promedio que resulta de ese 28 está considerando también el joven, el que empezó a los 23, a los 22, y está considerando a los 55. Exacto. O sea, promedio es tú sumar todos los afiliados de un sistema y proyectar los niveles de las pensiones a los 60 años en este caso. Eso no es justo. Entonces, cuando se hacen esas proyecciones, obviamente te da así, ¿cuál es el nivel que nuestro sistema de pensiones es capaz de dar? Cotizando un 8%, que es el segundo más bajo del mundo, sí, nivel de cotización, pero es el que podemos cotizar. Sí. No lo discuto, para no entrar en contradicción, sobre todo con sectores empresariales que siempre miran, obviamente es una carga y ustedes como empresarios lo saben. Sí. Pero ¿es el 8 que podemos cotizar? Bueno, pues el 8 que estamos cotizando, con la salvedad de que comenzamos con un 5%, no comenzamos con un 8%. Empezamos en el 2003 con un 5% del salario como ahorro a la cuenta. Entonces, ese estimado de un 30 o de un 27 es el promedio, es un promedio. Licenciada. Pero no concluí la idea, porque lo que quería decir es, si cotizando, empezando con un 5 de ahorro en cuenta y hoy ahorrando un 8%, teniendo una edad de retiro a los 60. Y la rentabilidad, que ha sido el factor, aunque no le guste a usted, nosotros tenemos que decir lo que es, y los números están ahí. La rentabilidad ha sido el factor más favorable, claro, que a pesar de los primeros 36 meses por encima de un 10%. Del sistema, por encima de un 8 real, exceptuando los primeros 36 meses, que fue la crisis 2003-2004. Claro. Entonces, pero digamos si proyectáramos una rentabilidad de largo plazo real de un 5, cotizando un 8, una edad de retiro a los 60, el nivel de la pensión se ubica entre un 45 y un 50% del último salario. Que no está mal para nada. Que es cercano a la tasa de reemplazo a nivel de las pensiones, sí, que tienen los países de la OECD a nivel internacional, los países de la OECD, que son los países más desarrollados. Chile no le fue bien. ¿En cuánto fue que quedó ahora? ¿En 32? Sí, pero es como dice ella, pero el promedio. Es lo que estoy diciendo. El promedio. Es un promedio. Sí. O sea, cuando usted promedia, usted suma todo. ¿Cómo es que dicen terreros que los enanos, en los promedios los enanos se salvan, ¿no? Entonces,
Nuestro sistema, si se cotiza, es capaz de dar pensiones a niveles adecuados, tomando en cuenta las características que tenemos. ¿Cuáles son los factores para, digamos, aterrizar en lo que son los desafíos que nosotros tenemos, que están limitando nuestro sistema? 3. La informalidad, la evasión y la ilusión, Sí. que va de la mano con la institucionalidad, la falta de institucionalidad, y la concentración, que en el corto plazo, aunque hemos tenido buena rentabilidad, nosotros necesitamos diversificar más las inversiones. Exacto. Para que este ahorro pueda volcarse más a financiar los sectores productivos dominicanos, pero para eso no es una tarea solamente de los Ahí voy. administradores y de los inversionistas, es una tarea también de los demandantes de recursos. Ahí voy, Kirsi. Y si la economía no es capaz, ya tenemos casi 15 años, vamos para 15 años, tenemos 14 años, más de 14 años, de asimilar este ahorro, como ha pasado en la mayoría de los países, con más de 14 años ya tenemos que ir viendo con seriedad y con real compromiso frente a los afiliados, que se amerita abrir las inversiones de manera, con un porcentaje prudente, hacia el exterior. Pero ahí, de los 3 puntos de desafío que usted ha mencionado, 2 dependen de la ley y 1 depende del Estado. O sea, el tema de la rentabilidad va amarrado junto con la modificación de la ley para colocar nuevos instrumentos y ser más creativo. No hay que modificarla, ¿no? Bueno. Están todas las condiciones prácticamente para localmente diversificarse. Bueno, pero entonces tenemos Hay que que explicar. mirar las condiciones del mercado, sobre todo en el mercado de valores, porque los únicos inversionistas que están obligados, y es por su propia naturaleza, a invertir a través de instrumentos de oferta pública, son los fondos de pensiones que administran las AFP. Ni siquiera los otros fondos de pensiones que no administran las AFP están obligados a invertir a través de títulos de oferta pública. Por eso, cuando tú miras esos números, comparando, y vamos a hablar muy claramente en este programa con ustedes que entienden y manejan este tema, tú miras esas estadísticas y dices, oh, pero aquel fondo que es de reparto tiene una rentabilidad más alta que el de las AFP. Claro, porque no tiene regulación de inversión. Exacto. Puede invertir el 100% en un solo instrumento. No, y eso regularmente lo tienen los estados. Claro. Los Pero gobiernos. tiene más riesgo, licenciado. Claro. Por eso. Con los fondos de pensiones no queremos riesgo. Claro. Queremos que Queremos sean más Claro, seguros. claro. Entonces nosotros hemos sido capaces de pues tú no. arrojar, de producir y generar rentabilidad para nuestros afiliados, cumpliendo con una serie de regulaciones que entendemos y defendemos, porque incluso en una modificación de una ley, la ley 189-11, hubo varias propuestas en el Congreso y demás, y nosotros decimos, no, nosotros necesitamos tener un mercado regulado, porque también eso es garantía de que invertimos en un ambiente, digamos, más transparente y no especulativo, por supuesto. Ok, pero Kirsi, vuelvo de nuevo a los 3 factores. El tema de la evasión y la ilusión, que es un tema institucional, o sea, un tema de gobierno, vamos a decir así. Ustedes, recuerdo que hace más de un año, denunciaron públicamente un fraude al sistema, donde empleadores, digamos que virtuales, Mickey Mouse, estaban registrando gente en el sistema que estaba afectando la cápita, en la parte que tiene que ver con la salud, Sí. y estaba afectando los fondos de pensiones a futuro, porque estaban inscribiendo gente que no eran empleados, cobrando un dinero. Eso ustedes lo dijeron públicamente y lo dijeron en este programa, creo Sí. que como primicia. Fue en el Después, 2015 que lo En dijo. el 2015, o sea, 2 años. Y se habló mucho de eso, pero ¿qué pasa? No pasó nada. Y yo veo que hace meses, 2 meses más o menos, el superintendente de la CISALRIL sale en primera plana en un periódico diciendo lo mismo, como noticia, y los periódicos inclusive le ponen como noticia nueva. Mire esto. Y digo, pero ven acá, pero si esto es una realidad, y el mismo Estado que está diciendo ahora es que es el responsable de controlar eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se resuelve ese problema? O sea, no depende de ustedes, lógicamente, pero eso es un cuello de botella bastante difícil, además de que es un tema de corrupción. ¿Por qué la CISARRIL lo que hace es que denuncia? Se ha dado, Andrés, en diferentes empleadores. Sí, Se ha claro. dado, los empleadores virtuales, te has referido, que fue lo que también retomó el superintendente de Salud y Riesgos Laborales recientemente. Como tú bien dices, lo dijimos en el 2015, en mayo del 2015 lo dijimos.
fuimos la primera entidad que puso en conocimiento público una realidad, que quien lo determinó es quien lo puede determinar, que es la Tesorería de la Seguridad Social. Claro. Pero ahí sale la necesidad de fortalecer el rol de la tesorería y también de hacer ajustes. Y la independencia, diríamos. La tesorería necesita autonomía Exacto. operativa y financiera. Y eso va a venir, tiene que ser en la ley. Está en la ley y también hubo otro proyecto de ley hay un anteproyecto que anda por ahí. Hay varios que han entrado y salido. Donde también se modifica el tema de los recargos y le da capacidad a la tesorería para renegociar atrasos y demás. Okay. ¿Te acuerdas? Pero no acabamos de resolver eso. Tenemos... ¿Y eso no está en la misma ley? Ese ¿En proyecto. cuál ley? En la reforma a la ley de la seguridad social. En la propuesta. Sí, Sí, claro. Nosotros la propuesta nuestra incluye... Pero está separado de aquello. De esa Lo que propuesta. sucede es que hubo un anteproyecto que anda por ahí hace más de un año, que salió del Consejo y no ha caminado. Y la propuesta que nosotros tenemos, incluimos la tesorería con un financiamiento que se generaría del mismo sistema de pensiones. Nuestra propuesta incluso no contempla. O sea, que saldría del mismo sistema de pensiones. Y no le costaría un peso más a los empleadores. Así como tiene un porcentaje la superintendencia de pensiones. Exactamente. O sea, la propuesta nuestra es que al cambiar la comisión de las AFP, sustituir esta cosa que nadie entiende y que por más que tú lo expliques, siguen cayendo en el 30, el 30, el 30. 30 es grande, no importa. No saben leer, porque está claro en la ley, ¿eh? Sí. No saben leerlo, ni siquiera los congresistas. Realmente, Terrero, para las personas comunes, no necesariamente lo deben entender porque no es tan fácil. Es que no es a lo común que me refiero. Licenciada, mire, vamos a dejar para la segunda parte lo de las pymes, el tema de la elusión y el de la cantidad de gente que no participa de la seguridad social. Eso es, vamos a hablar del sistema que está funcionando. Sí. Tome un ratico y usted mencionó vital. Primero, evaluar y modificar la ley de seguridad social en el Congreso. Que esto contemple una revisión, pero clara, de un objetivo principal que es, si se puede, que mejoren las pensiones de los trabajadores. Eso es lo principal. Claro. Y segundo, vamos a hablarle claro a la gente el tema de si hay reforma, si esa reforma ya usted nos dice que está dentro de, que si seguimos como estamos, con los mismos niveles del 8% y eso, vamos a tener, y no establecemos porcentajes, promedios, vamos a tener una pensión promedio. Le pregunto, ¿vamos a reformar la ley? ¿Se va a poder mantener dentro de estos niveles? Si usted dice, si usted cotiza en condiciones normales, va a ser rentable. Y explíquenos, vamos a dedicar 2 minuticos a explicarle a la gente, porque hay que explicarle, se puede entender. No podemos seguir desinformando con el tema del 30%, porque no es que a mí me guste, pero usted dice el 30 es mucho de lo que sea. De lo que sea. Vamos a ver esto primero y después vemos lo malo, que es lo que no está en el sistema. Sí, bueno, como decía, la principal situación que perjudica la proyección de las pensiones es que no se cotice o que se cotice por un salario que no es el real. Exacto. Las estadísticas de la CIPEN muestran que alrededor del 36% de los que cotizan reportan salarios inferiores a un salario mínimo. Imagínate eso. Entonces tenemos 36%. 36% en las últimas observaciones, vamos a llamarlo así. Sí. Se comenzó en el 2004, 2005 con niveles inferiores, pero en la medida en que se dieron cuenta que lo podían hacer, aumentaron. Y que por más esfuerzo de fiscalización que haga la tesorería, no pueden, no da abasto, claro, lo hacen. Sí. Se arriesgan a la consecuencia, porque cuando se determina, pues tiene consecuencias. Cuando se puede, digamos, identificar qué empleador pudiera estar evadiendo la seguridad social a través del mecanismo de reportar salarios inferiores. Pero también se dan situaciones de trabajadores que no laboran un mes completo
Eso hay que entenderlo y por tanto no pueden reportar un salario completo de un mes. Claro. Esas son situaciones también que hay que verlas, pero son de excepción, no es la regla. El problema es que se ha permitido como regla que puedan cotizar por debajo de los salarios. Entonces, si tenemos que cotiza solo el 47-48% de los afiliados y de ese porcentaje, alrededor de un 36% reporta salarios inferiores a un salario mínimo. ¿Qué pensión va a tener? Mucho me lo encuentro. Claro. Que casi el 30 sea la proyección de la tasa. Excelente. Entonces, claro, por supuesto. Y sumado a esos casos que mencionabas, Terrero, de los empleadores virtuales, que la tesorería viene y le cancela el registro porque determina que son fraudulentos y ellos vuelven y se registran por otra vía. Exactamente. Entonces, si estas situaciones no existieran, que no son internas del sistema, también son del propio mercado, porque la informalidad aquí como en el mundo entero afecta y perjudica estos sistemas, con el otro elemento de que no se permite que los independientes o que los que no tienen un empleador coticen a la seguridad social, porque ese es otro tema. La modificación debe ir también en la dirección de que cuando tú, por lo menos después que tú eres un afiliado a una AFP y ya comenzaste a cotizar en un tiempo y te hiciste independiente, o eres un trabajador por cuenta propia y no tienes un empleador, no te permite el sistema. Ahora mismo no te permite seguir cotizando y seguir aumentando a tu cuenta. Lo que quiere decir que la gran mayoría de las cuentas y de los afiliados están creciendo solamente por rendimiento. Sí. Solo están creciendo por rendimiento porque no están recibiendo apoyo. Intereses. Hoy día, más del 46% del patrimonio acumulado en promedio en todos los fondos de pensión administrados por las AFP ha sido generado por la rentabilidad. Podemos decir que hay 200.000 millones de pesos generados por la rentabilidad. Más. Cerca de 2.000, porque las AFP administran 407.000, sí, de lo que correcto, tú dijiste. Correcto. Entonces, cerca de 200.000 ya. Sí. Alrededor de unos 185.000 millones. Si le preguntamos la posición de los fondos, la administradora de fondos de pensiones, con respecto a cuánto debe de ser el porcentaje de cotización, de beneficio de las AFP, ya que la gente no entiende esto del 30, ni del 1, ni del 2. ¿Cuánto, si decimos, díganos unos parámetros internacionales, cómo funciona, qué sería lo sensato? Bueno, para compararnos con otros países hay que hacer la salvedad de que nosotros somos un sistema mucho más joven que usted compararse, por ejemplo, con Chile. Además son economías, son patrimonio más pequeños. No es lo mismo tú cobrar el 2% de un patrimonio de 8.000 millones de pesos que cobrar el 1,5% o el 1% de un patrimonio de 60.000 millones de dólares. No es lo mismo. Entonces, nosotros, nuestra propuesta, como la hemos planteado, es empezar con un nivel de, no hemos todavía hablado de porcentaje. De desmonte. Exacto, para que en la medida en que el fondo crece, esa proporción vaya bajando. Eso está bien. Que es como se cobra en los administradores de activos, en los administradores de fondos a nivel internacional. No es nada extraño. ¿Y a usted no le preocupa, por ejemplo, Terrero y yo, vamos a ver cómo hacemos esto sin que nos dé mucho problema? Entrevistamos a algunos servidores públicos que tienen que ver con la reforma al sistema. Y nos damos cuenta que las personas que tienen que ver con congresistas, comisiones que están de evaluación de la Ley de Seguridad Social, no manejan la ley. Pero no solo que no manejan la ley, no saben lo que es una cotización, presentar un 20%, una parte que le corresponde al patrón, cosas simples. Una ley del 2001. Pero, o sea, ¿cómo usted puede ser parte de una comisión para reformar? Es lo que iba a decir, no, pero eso lo dijiste tú. Presidente. Para reformar la Ley de Seguridad Social, si tú no tienes conocimiento, yo digo a veces, o es una estrategia dilatoria para que esto no camine, o al final lo que se busque es que no se reforme nada, porque si tú no conoces cómo funciona el sistema, tú dices, no, porque un 30, y desde que a mí me dice un 30, una gente que
que es, y mira que estoy yéndome a la parte que es lo peor. O sea, un 30 de qué, pero ¿qué es una cotización? ¿Qué es una amnistía? ¿Qué no es? Nosotros no, que los empresarios no aceptan una amnistía. ¿Y quién le dijo que se anda buscando una amnistía? Los empresarios andan buscando que el señor que está allí, apellido Sadalá, cuando quiera poder, que es el tesorero, cuando quiera buscarle una solución a algo, pueda hacerlo, que la ley no lo tenga amarrado, que no pueda decir, págame lo que tú dejaste de pagar más, el doble de lo que ganaron los fondos de pensiones, pero no ni que el 10% mensual. Aquí trajimos un caso de una empresa que debe 1.700.000 pesos reales de cotizaciones y en el sistema aparece con 200 millones. Claro, por el amor y los intereses. Claro. Oigan bien, 1 millón de pesos está en 200 millones. El sistema le deben 200.000, eso es para que no se resuelva. Sí. Sí, de eso estamos conscientes todos y por eso hay varias iniciativas para que eso sea corregido. Pero tiene ¿se va que a poder ser modificar la ley, licenciada? ¿Algún día sí? de parte nuestra, lo estamos planteando puntualmente con cuáles son los elementos para que tengamos más pensiones, para que todas las personas puedan estar con capacidad de ahorro cotizando al sistema, no importa si son asalariados o independientes, y para que obviamente los fondos de pensiones impacten más la economía. Pero oye una cosa aquí, sí. Cuando hablamos de los dos temas fundamentales que ustedes plantearon en el 2013, que hablaba del aumento de la tasa, pero ahora vamos a decir, pero hay otro más neurálgico, que por lo menos tuvo un rechazo grande en la población. Yo estoy de acuerdo, pues yo soy un defensor del sistema, yo lo conozco bastante bien y creo que hemos mejorado y hemos tenido de cero a muchas cosas, Ustedes dijeron, planteamos la posibilidad de que modifiquemos el número de la edad de retiro, que es 60 años hasta ahora. Ustedes plantearon 65 o 67. Y la gente dice, oye eso, ahora quieren quedarse con mi cuarto por 7 años más. Pero la gente, nadie se quiere retirar, Pero a los 60 años, nadie quiere, 60 años retirarme. Yo tengo 61. Yo estoy loco por irme, pero todavía no puedo. Entonces, nadie quiere retirar a los 60, los 61, 62. La OMS dice que la nueva juventud son los 65. 65. Exacto. La OMS. La nueva juventud. Yo soy un niño, me pusieron a jugar adelante ahora en el gol, pero está bien. Entonces, la pregunta es, ese tema que trajo un rechazo tan grande, hasta los 65, 67 años. A ti te dan descuento los parques. Descuento en todo. Y en los autobuses y todo eso. ¿Qué ustedes han encontrado con los 65, los 60 y los 67? Fíjate, hace poco me invitaron a participar en un evento muy importante, un curso que dio la London School con Novaster aquí, que auspició a FP Popular. Fue muy interesante. Y en la presentación que yo hice, quedaron muy impactados porque yo, cuando preparaba mi ponencia, encontré un trabajo, una publicación que está al acceso de todos, de la ONE, la Oficina Nacional de Estadística. Y yo dije, déjame comparar cuál era la expectativa de vida al nacer, que es el dato que aparece, no la expectativa de vida a los 60 o a la edad adulta. Y yo dije, déjame comparar cuál es la expectativa de vida al nacer, cuál era cuando se aprobó la ley 1896 del Seguro Social. ¿Cuál era cuando se aprobó la 379 de empleados públicos y cuál es ahora? Que fue en el 81, la 379. Exactamente. Y la de Seguridad Social fue en el 48. 48. Y veo, así lo presenté en un gráfico, que en 1948 la ley 1896 estableció una edad de retiro de 60 años. ¿Ustedes saben cuál era la expectativa de vida al nacer promedio en la República Dominicana? 55. 44 exactamente, años. Exactamente. 50 años era un viejo. 40, digo, expectativa 60. de vida al nacer, no es la expectativa de vida cuando eres adulto. Porque en la medida en que tú vas siendo más adulto, obviamente se aumenta. Claro. Eso es, o sea, nadie salió a la calle con carteles a protestar porque tu expectativa de vida al nacer eran 44, pero te prometían pensionarte a los 60. Exacto. 1981. La 379. La misma edad de retiro, 60 años, y la expectativa era menos de 60, 54, 56 años. O sea, te prometía pensionarte después que muriera, sí, prácticamente. Pero esa estaba como lo más cerca. Sin embargo, hoy día tenemos
Pero esa tiene una limitación esa, perdón, que esa es la del fondo de reparto, ¿verdad? Sí, claro, pero lo que digo es que... No, pero no es esa la limitación. Estamos hablando de la edad de retiro. Me refiero, y eso es un tema de la modificación de la ley, sí, en que esa ley te dice, te puedo pensionar hasta no más del 80% de tu salario, siempre y cuando, punto y coma, siempre y cuando no pase de 8 salarios mínimos. Sí, pero yo no quiero entrar en el detalle de las leyes de reparto porque no tiene ya sentido. esas leyes ya sería complicar ya demasiado. nadie crece, ya ese sistema en este país está, digamos, está cerrado, debe ir muriendo. Debería ir. Debe ir muriendo y de hecho es así, solamente están... Hay una modificación a la ley, a esa ley. Lo que sucede es que esa modificación solamente debe estar orientada si somos autoridades responsables y coherentes con proteger a los que están dentro de esa ley. Sí, no de que entre más gente. No, claramente, a los que están ahí. Obviamente. Claro. Entonces, sin embargo, ahora con la ley 8701 también tenemos 60 años y la expectativa de vida al nacer aumentó a 76 años. Wow, 76 años. O sea, 74, 30 años, 76 la expectativa de vida aumentó al nacer, 30 años. Al nacer. Que ahora es más, ¿verdad? De acuerdo a esa publicación de la ONU. O sea, yo voy para 100 si Dios quiere. Exactamente. Entonces, quise hacer ese preámbulo para hablar del tema de la edad, porque realmente las personas, qué buena noticia, estamos siendo más longevos. Sí. En promedio. Sí. Salvo excepciones de algunas personas, por ejemplo, mi abuelo murió de 100, que eso murió cuando se le agotó, digamos... La gasolina. Exacto. Pero las personas duraban menos antes, ahora duramos más. Y es una realidad de cara a los fondos de pensiones que tenemos que asimilar. Claro. O sea, ¿cómo vamos a acumular dinero para poder dar pensiones por más tiempo? Y mejores. Claro, pero como estamos hablando de... Sí. Entonces, la propuesta nuestra es ajustar de 65 o 67 años. Definitivamente una propuesta como esta no implica que alguien que esté cercano a la edad se le va a aumentar la edad de retiro, porque tú no puedes perjudicar a los que están cercanos a llegar al acceso ya a retirarse. Tiene que haber una excepción. Pero hay que gradualmente también irla incrementando. Vamos a hablar del tema, ya nos queda poco tiempo, el tema de la ley que se modificó en el 16, la C88, para las pymes, ligado con el Ministerio de Industria y Comercio y Pymes, en el cual se especifica que para las cotizaciones, para los pagos, los cotizantes, para pensiones, no para salud, para pensiones había una excepción de que no tenían que cotizar por 3 años, lo cual parecería que la gente cree que es bueno, no me van a descontar a mí tanto mensual, pero no se están dando cuenta que eso va en contra de sí mismo. ¿Y cómo afecta eso al sistema? Sí, fíjense, la ley 688-16 es una iniciativa buena, en sentido general, porque lo que plantea son mecanismos que facilitan la incorporación y formalización de las MIPYMES. Okay. Dentro de las MIPYMES tenemos la micro, la pequeña y la mediana empresa. En el artículo 24 de esta ley, contrario a mi primera afirmación, es malo. En el sentido de que, aunque incorpora la obligatoriedad de las micro y pequeñas empresas a cotizar en salud para proteger a sus trabajadores y en riesgos laborales, establece curiosamente el mecanismo de excepción para que no coticen por 3 años a pensiones. Lo que significaría, Dios nos libre, si se aplicara algo como este, que la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas va a salir de las costillas de los trabajadores de la micro y pequeña empresa. Eso es un asunto absurdo. ¿Y no será que ellos no, que eso trae, porque yo vi que la ley tiene algo de la propuesta de espíritu, de que incorpore nueva gente al sistema que hoy son informales y ya a los 3 años, es mejor 3 años ustedes y a los 3 años van a tener más gente? Entonces eso tenemos que acotarlo con la crítica que estamos haciendo de que el sistema no va a dar pensiones suficientes. Exactamente. Porque ya estamos
limitando Claro, o, digamos, el tiempo. impidiendo, óigase bien, que los trabajadores más vulnerables de la República Coticen la edad, Dominicana, que que dicen. son los que trabajan para micro y pequeñas empresas, los más vulnerables, Lo que menos es ganan. una discriminación, en primer lugar. Lo que menos ganan. Duren 3 años, ellos, sin ahorrar en su cuenta, lo que le va a limitar su pensión de retiro o por vejez, no va a estar protegido frente a una discapacidad de riesgo común. Por 3 años. Por 3 años lo va a tirar a la indigencia. Y su familia tampoco va a estar protegida ante un fallecimiento por sobrevivencia. Correcto. Licenciada, tenemos muy Fíjate, poco- fíjate, claramente que no está hablando de Sí, salud. sí, pero no funciona porque es que ellos tienen la posición. ¿Cuál es tienen que la defenderla. propuesta que debemos buscar? Tenemos que sentarnos, porque como dije en O principio... lo mismo que usted dijo, gradualidad hacia arriba, que Gradualidad. vayan pagando un 3, un 5, hasta Bueno, llegar allá. empezamos en el 2003 con un 5 de ahorro a la cuenta. Esa podría ser un mecanismo, porque quien tiene que sacrificarse para la sostenibilidad y formalización de las empresas no son sus trabajadores. No, tengo que hacerle la pregunta, si queremos que la ley de seguridad social siga funcionando, porque Terrero toda la semana dice que no importa lo que le digan, es mejor lo que tenemos ahora que lo que había antes, que no había nada. Bueno, o sea, sí, pero- nosotros ¿verdad? Yo creo que hay Por que ser supuesto. claro. La ley tiene 3 formas, habla de un plan, ahí está el contributivo, el subsidiado y el contributivo subsidiado, que creo que es solo para salud, para el subsidiado solo es para salud. No, está el subsidiado para pensiones, pero no está implementado. Bien, cuando se implemente, por ejemplo, el subsidiado para pensiones, no importa porque sabemos lo que es. Si se habla ahora de que se quiere incursionar en un plan como el contributivo subsidiado y se aplicara para pensiones, que puede ser algo que tiene que ver no solamente con las pymes, sino con los profesionales independientes y las personas que son chiriperos y que quieren entrar en el sistema. ¿Cómo funcionaría el tema ahí? ¿En pensiones? Sí, Hay una forma en que operaría, y eso también está en la propuesta nuestra, es que las personas que no tengan empleadores puedan cotizar a la AFP que libremente seleccionen o elijan, reportando el salario o los ingresos que ellos decidan o que tengan, siempre que no sea por debajo de un salario mínimo. Exacto. Bien, nos escriben hace un momentico y nos preguntan que si en algún país existe la modalidad de que independientemente de la ley, de los parámetros, los números y todo, el empleado, el trabajador, pueda tener la nota de decir, yo no quiero participar en el sistema de pensiones. O sea, que si en algún país uno tiene la facultad de decidir sobre su futuro. Yo decidí vivir y ese 20% yo no quiero tener ni seguro médico, ni pensiones, ni salud. Yo quiero pagar mi cosa. ¿Eso es posible? Eso es similar a decir, yo no voy a pagar impuestos, Exacto. yo no voy No, a... porque eso no es un impuesto. No, no es un pero impuesto, es una pero, ley. es De una manera, obligación, en eso se parece. Eso es lo mismo que decir, un niño, yo no voy a estudiar porque yo no me interesa. Sí. La protección en seguridad social es una responsabilidad de la sociedad. Así es. Claro. Y es Y la universal. única manera de garantizar que las personas en esas, digamos, condiciones vulnerables, sobre todo en la vejez, Es la no obligatoriedad. queden a cargo de subsidios estatales, Es esa. Es la obligatoriedad. esa. Es que usted tenga que ahorrar. Por eso ya los esquemas tradicionales han sido absolutamente superados. Y la misma ley tiene también su mismo subsidio, ¿eh? Porque hay un fondo de solidaridad ahí que también Sí, pero el Fondo de contribuye. Solidaridad establece que es para aquellos trabajadores del régimen contributivo Que no aún completen, que no habiendo completen. cotizado siempre, Claro. no acumulen el fondo Es suficiente. correcto, pero Exacto. le digo, Hay una solidaridad cruzada dentro del Sí, sistema, en el correcto, régimen correcto. Ahí contributivo. tengo yo un pleito con lo del fondo de solidaridad, con lo que hablábamos de los atrasos. Si hoy en el sistema todo el mundo se pone al día, vamos a suponer que digan, pasaron la ley, hay 500.000 millones en cuenta por cobrar, y eso se convierte en 50, que es la cotización real.
¿verdad? 50.000 millones porque le van a quitar la mora, suponiendo que eso sea lo que pasa. Cuando ese dinero entra bien a la pensión, entra a la cuenta, la proporción a la cuenta de Michelle que estaba atrasado, eso era su cuenta. Pero a la salud y al ¿cómo se llama? Al accidente de trabajo, eso entra al plan de los subsidiados. No, porque ya tú no te puedes enfermar, viejo. Tú puedes ahorrarlo, viejo, pero tú no te puedes enfermar para atrás. Kirsi, finalmente de mi parte, ahorros, inversiones en divisas o en monedas fuertes, ¿qué pasa? ¿Por qué no arrancamos? Y segundo, ¿por qué los fondos actualmente no se podían diversificar a otras áreas? Y esa es una preguntita. Brevemente. Menos mal, la dejo para último. Bueno, lo primero es que inversiones en divisas tenemos dentro de lo que el mercado local permite, la misma estadística, ahora mismo no tengo el dato específico, pero sale publicado incluso en el boletín el monto equivalente en pesos de lo que son las inversiones en dólares. Porcentaje mínimo, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo a la normativa, las AFP tienen un tope para invertir en otras monedas hasta un 30% del fondo que está todo localmente, ¿no? Pero han sido tímidos. Claro, porque también el mercado, sabes que este es un tema sensible, el tema de la inversión en dólares. Bueno, exactamente. Pero, el tema está muy bajito, está muy chiquito. No, pero que afecta el tema sí, claro, macroeconómico. Pero también depende de las ofertas de instrumentos en dólares. O sea, no podemos invertir en dólares si no hay instrumento en dólares. Exacto. Entonces, pero es una manera de protegerse por frente a una inflación en el futuro. Exactamente. Pero la mejor protección de garantizar no solamente diversificación y rentabilidad de largo plazo es que nos permitan ya gradualmente ir abriendo la inversión en el exterior. Que ese es un tema Exacto. que tenemos que sentarnos, las en AFP, los entes, los reguladores y las autoridades monetarias. Exacto. Tenemos que sentarnos a mirar de que ya no podemos seguir. Pero la ley te lo permite. Sí, pero la ley permite que lo haga. Sí, Sin embargo, la autorización la tiene que aprobar el Consejo de Seguridad Social. Es correcto, es correcto. Entonces, respecto a que cómo podemos invertir en otras áreas, depende, en primer lugar, de que haya oferta de instrumentos y de emisores en el mercado. Claro. Y te lo digo por la crítica que hay. Mira, tiene un porcentaje que dicen muchos escribidores, ¿qué se llaman? Sí. Mira, el porcentaje tanto en el Banco Central y tanto en el Consejo. Entre los dos tienen el 70% de los fondos. Yo invito a todos los que son inversionistas, hasta personales, a que hagan su propio pastel y vean también dónde tienen ellos invertidos sus ahorros. Ellos mismos. Ellos mismos. Y se van a encontrar con la triste realidad de que el problema no lo tienen solamente las AFP y los fondos de pensiones. Es una situación del mercado de valores. Claro. Hay una ¿Quién paga más? un límite, hay una falta de instrumentos Sí. de emisiones de oferta pública provenientes de empresas privadas. Aunque ya hemos abierto inversiones a través de fondos de inversión, que es los nuevos participantes. Los fideicomisos de construcciones hay una parte, la ¿verdad? ley nueva. Sí, pero todavía no hay inversiones En vivienda no hay una parte. Sí, a través de un fondo Pioneer, por ejemplo, que es uno de los fondos que están y es de inmobiliario. Exacto. Bueno. Pues, Gracias, licenciada. Bueno, gracias a ustedes, un placer siempre. Qué placer es escuchar a la licenciada Kirsis Jaques, que siempre nos da cátedra, ¿verdad? Más que una entrevista. La presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondo de Pensiones. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa para recibir a nuestro siguiente invitado.